buenos días. Nos encontramos aquí ofreciéndole una vez más la procesión de Domingo de Ramos. Esta procesión de Domingo de Ramos, que ya ha iniciado con la Santa Cruz, su desfile, con la bendición en principio de las palmas, y que ahora empiezan a desfilar las respectivas cofradías que van a intervenir en esta procesión de las palmas. Ya digo que una Semana Santa muy esperada por otro lado, y que nos ha deparado ya pues un innumerable número de actividades que ya se han desarrollado, como ha sido el pregón de Semana Santa y el Vía Crucis de las Antorchas. Aquí tenemos ya la hermandad de la Samaritana, que está haciendo su inicio en el desfile procesional de este año. La hermandad de la Samaritana, que antes de tomar cuerpo como hermandad, el cura párroco de Llín, José Ruiz, adquirió la imagen de la Samaritana para dar esplendor en los desfiles procesionales a partir de 1981 es cuando se logró otra vez volver a conjuntar esta hermandad. No tenía como misión específica la organización de la celebración de alguna fiesta local en un momento determinado. Se limitaba única y exclusivamente a participar en los desfiles procesionales. Poco a poco han ido realizando pues una serie de actividades que no solamente están relacionadas con los desfiles procesionales, sino que también están participando en los eventos que se organizan a lo largo del año, tanto litúrgico como cultural. En esta ocasión el itinerario que va a realizar tras la bendición de Las Palmas va a ser Plaza de la Iglesia, Calle El Sol, Periodista Antonio Andújar, Alejandro Tomás, Melchor de Macaná, Cristóbal Lozano, Plaza de España, Gran Vía, López del Oro, Plaza Santana, Mesones, Martínez Parra, Buenavista, El Águila, Benito Toboso, El Raval y Plaza de la Iglesia. Aquí, como es tradicional, participan todas las cofradías y hermandades de Semana Santa con una representación que antiguamente era muy pequeña, de unos 10 representantes por cada hermandad, pero que en la actualidad pues se ha ampliado un poco más. El grupo escultórico que se saca, el único grupo escultórico que se saca, es La entrada de Jesús en Jerusalén, obra de Víctor de los Ríos. Aquí tenemos el estandarte de la oración del huerto, el Paso Gordo, que este año pues ya se ha estrenado con la presentación del trono que nuestro amigo
y compañero Handry ha realizado para esta hermandad. Desde luego, un bonito trabajo que se merece la Semana Santa de Allín y que, bueno, está siendo admirado por todos. El Paso Gordo también es una de las hermandades que ya en el siglo XIX estaba perfectamente conjuntada. Data de 1867 y tras los esfuerzos del cura párroco de la iglesia de Santa María de la Asunción, que intentó crearla para que desfilasen las nuevas procesiones surgidas a raíz de las desamortizaciones y de todos los sucesos del siglo XIX, cuando los tamborileros, cuando tambores y clarines iban encabezando las procesiones y que tras los sucesos de 1876 se separaron, entonces fue cuando crearon esta hermandad también, pues para que saliera en los desfiles procesionales que el cura párroco de entonces, Diego Ibáñez, intentaba crear para Allín, con sus túnicas, sus estandartes y todo propiamente identificado y distinto de cada una de las hermandades. No tiene constancia de que antiguamente tuviese estatutos eclesiásticos, como era tradicional hasta la mitad de este siglo, ni tampoco que después, hasta los momentos actuales, se crease esos estatutos por los que se rigieran. Actualmente todos o casi todas las hermandades pues tienen sus propios estatutos. Su indumentaria tradicional es túnica verde oliva con fajín dorado y capuz formando cucurucho y báculo de metal rematado con una palmera. Esa palmera de Domingo de Ramos, del huerto de los olivos, y que bueno, pues es una representación de lo que fue la oración del huerto en ese momento. El primitivo grupo escultórico fue realizado por Felipe Farinós y destruido durante la Guerra Civil, cargándose el actual, el que nosotros conocemos, a Federico Cuyao Valera, que lo entregó en 1944. Bueno, aquí tenemos el estandarte ya del Cristo de Medinaceli, la archicofradía del Cristo de Medinaceli, que como todos ustedes saben y como ha venido esta Semana Santa tan temprana, pues vivíamos hace tan solo pues un par de fines de semana, bueno, pues ese tradicional besapié y la procesión del Cristo al Calvario, y prácticamente nos pilla de una forma muy reciente, pero indudablemente que ha hecho también un cartel para participar en Cuenca en un encuentro de Medinaceli, y que bueno, pues este año se presenta de nuevo en esta Semana Santa con la intención de embellecer, engalanar esta semana de pasión. Es sin duda la obra de José Alemán, del cura párroco de San Roque, que intentó por todos los medios y hacia 1944 pues intentó que la cofradía, después de la guerra civil, y la iglesia de la Asunción, o sea, la iglesia de San Roque, tuviera un movimiento propio. Ese movimiento propio que nos consta que hoy tiene. Aquí tenemos la banda de la Juventud Musical, que este año ha incorporado pues unos gorros nuevos, que cada vez están introduciendo cosas nuevas, indudablemente, en nuestra Semana Santa, bandas nuevas que se han introducido, que ustedes van a ver, y sobre todo indumentarias. Gracias también un poco a esos concursos que realizan, ese concurso nacional, esa concentración y ese encuentro nacional donde recibía, bueno, pues un hermanamiento con bandas, la banda fusionada de Málaga en nuestra ciudad.
la bandera que portan de Yin, sin duda un bonito detalle que tiene y que la hace más sellinera si cabe, y que cada día, digo, van realizando pues nuevas introducciones. Les dejamos para que escuchen un poco su... La procesión de domingo de Ramos, bueno, pues desde luego, desde que se produce la reconquista aquí en Hellín en el año 1266, pues prácticamente se circunscribe a lo que fue la celebración litúrgica, el calendario litúrgico anterior al año 1300. Desde luego, desde que entran los cristianos aquí, la Semana Santa pues empieza a celebrarse, ya digo, con relación al calendario litúrgico anterior a 1300, y en estos tiempos las celebraciones pasionales se redujeron prácticamente a la bendición y procesión de los ramos en el plano de la ermita del Rosario. Téngase en cuenta que la ermita del Rosario, en este año que celebra su 50 aniversario, sobre todo de la coronación de la Virgen en 1955, pues ha sido el motor prácticamente hasta la construcción de la Iglesia de la Asunción de la religión del catolicismo aquí en Hellín. Aquí tenemos la Hermandad del Prendimiento. Esa Hermandad del Prendimiento, vemos estos chavales que están portando esas palmeras, que desde luego está haciendo un gran esfuerzo en los últimos años, fundamentalmente por su presidente Ángel Valverde Mascuñán, que está intentando, bueno, pues introducir modificaciones y sobre todo pues para que cada año vaya mucho mejor. Unas túnicas que este año también nos consta que han confeccionado las hermanas clarisas de Hellín, y que, bueno, pues indudablemente gracias a esa labor que están realizando, fundamentalmente porque, bueno, pues ha tenido gran acierto este año, fundamentalmente han sido agraciados también incluso en la Lotería Nacional, y eso pues le está permitiendo ponerse bastante al día de todo lo que está aconteciendo en la Semana Santa ahí. Así que ánimo, y desde luego desde aquí pues le soltamos pues para que siga en ese camino que desde luego iniciaron hace ya unos años la familia Valverde, y ahí está. Bueno, pues aquí tenemos la negación de San Pedro, una negación de San Pedro bueno, que hace ya unos años, con la familia del año 70 y los años 70 aproximadamente, iniciaron su andadura en esta Semana Santa ahí, que desde luego pues tenía sus precedentes anteriores, incluso pues en hermandades que se gestaron aquí en Hellín, y bueno, pues indudablemente están realizando también una labor encomiable en cuanto a los desfiles procesionales. El origen de esta hermandad habría que remontarlo fundamentalmente de la primera vez que se tiene conocimiento de que existiese la hermandad de San Pedro, en el año 1716, que doña María Plaza Morcillo la fundó para el decoro de la iglesia de Santa María de la Asunción, y tras recibir en su seno a todos los sacerdotes de la entonces villa. Formaba una cofradía que era la cofradía de los sacerdotes de Hellín, que por entonces eran bastante, muy numerosos, y que desde luego, bueno, pues fue un motor de toda la iglesia de la Asunción.
El primer mayordomo que tenemos conocimiento fue Lucas Valcárcel Soto, ladrón de Guevara, y Juan Baltasar Izquierdo, ambos presbíteros de la iglesia parroquial en 1716. Existían unas normas de régimen interno redactadas para el clero local. En la actualidad viste túnica de terciopelo color tabaco y agremanes dorados, portando báculos metálicos y capuz bajo del mismo color. Indudablemente tendríamos que remontarnos a tiempos anteriores a todo lo que estamos diciendo, porque las cofradías, la Semana Santa de Jaén indudablemente ha ido variando a lo largo de los siglos. No se ha comportado de la misma forma, indudablemente, a lo largo de la historia, sino que, bueno, habría que distinguir varios momentos. Esos momentos de las procesiones con el calendario litúrgico al año anterior, al año 1300, como hemos dicho. Posteriormente, cuando surge la devotio moderna y fruto del cisma fruto del cisma de Occidente, bueno, pues es cuando se produce un cambio trascendental. Hablábamos, o podríamos hablar, de las procesiones penitenciales, mediante las cuales los nazarenos que participaban, pues desde luego de otra manera diferente a como lo hacen en la actualidad. Eran haciendo disciplina pública por las calles y no tenía nada que ver en absoluto con estas procesiones que vienen como consecuencia de las procesiones barrocas, esas procesiones que suponían la escenificación, la puesta en escena de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos profundizando poco a poco en todo este discurrir de las procesiones. Bueno, aquí vemos cómo las calles también se engalanan, si se fijan al fondo arriba, en la conmemoración, carteles conmemorativos del 50 aniversario de la coronación de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Aquí tenemos un primer plano del estandarte de la coronación de espinas. Esa coronación de espinas que fue una de las que se incorporaron, de las últimas que se incorporaron, que ya hace a nuestra Semana Santa, del escultor Navarro, pero que desde luego ha sido un acierto esa incorporación, esas túnicas de color azul que portan y que han venido, pues igual que todas las que se han incorporado en los últimos tiempos, pues a engrandecer nuestra Semana Santa. También no quisiera pasar de lado pues lo que supone la procesión de los ramos para los cristianos. Indudablemente estamos ante una celebración cristiana y no debemos de dejarla pasar por alto. Se trata desde luego, de conmemorar, de empezar a conmemorar esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que va a culminar, sin duda, Domingo de Resurrección, cuando se produce el encuentro y sobre todo para nosotros en el recinto ferial, pero que para nosotros, como digo, supone la resurrección, supone un hálito de esperanza para nosotros que, en fin, estamos siempre intentando vivir pues nuestros pequeños problemas y nuestras pequeñas vivencias a lo largo de todo el año y que tienen su repercusión indudablemente en la Semana Santa. Es cuando ponemos los sellineros ese punto de inflexión donde hacemos un alto en el camino y reflexionamos sobre todo lo que nos está pasando. Indudablemente es un punto de inflexión, siempre lo ha sido para los ellineros esta Semana Santa, esta fiesta mayor que a todos nos encanta. Este plano indudablemente que estamos viendo de palmas y al fondo la portada vandelviresca y complementada
con esa imagen de la burrica y al fondo la Casa del Conde, que ojalá muy pronto la veamos convertida en museo de Semana Santa, fundamentalmente por dos cosas: por tener ese museo y porque es una casa que merece respetarse del casco antiguo, fundamentalmente por esa herrería que tiene diferentes motivos. Ninguna de esas rejerías es igual, hecha a mano, propio del siglo XVIII, y cuando no existían ni las siderurgias, ni existían indudablemente, pues, sino simplemente la mano y el trabajo del artista, y al mismo tiempo pues esa fachada con colores diversos propia, y indudablemente pues también ese pórtico de entrada y esas columnas que son. Bueno, aquí tenemos la Virgen Reina intentando formar, intentando iniciar ese desfile procesional que va con Santa María Magdalena. Al menos eso es lo que nosotros vemos efectivamente eh, delante de Santa María Magdalena, y siguiendo a siguiendo a la cofradía de la Coronación de Espinas. Ahí tenemos la banda y cornetas de la Virgen Reina, ya también en 1997, como están viendo ahí, y que bueno, ya se está convirtiendo, gracias a la labor de Josico y de indudablemente todos sus hermanos que están ahí realizando una tarea de formación de estos jóvenes para que la banda de cornetas y tambores salga adelante, y que indudablemente les animamos para que sigan adelante en esa labor que es tan necesaria fundamentalmente en nuestra Semana Santa. Digo también que la liturgia, en cuanto a la liturgia, decimos que se hace la procesión antes de la solemne misa principal que luego va a tener, y fundamentalmente tras la bendición de las palmas. Cara y cruz en la entrada de Jesús en Jerusalén. Les dejamos para que escuchen estos acordes de la banda Virgen Reina. Procesiones del siglo XIII que fue un siglo muy difícil para allí.
Procesiones decimos que cuando pasa la hermandad de Santa María Magdalena, una hermandad ya también tradicional y que nos recuerda ese acontecimiento de la imagen de poco huevo del siglo XIX que posteriormente eh, eh, fue rechazada por los sellineros porque decían efectivamente pues que tenía poco huevo y que no era bonita, que no les gustaba, y que fue cuando trajeron posteriormente tras la guerra civil pues la preciosa imagen de Cuyao Valera. Ahí sí que fue un acierto indudablemente de esta hermandad, que pudo traer esa imagen que ahora sí que gusta a todos los sellineros. El siglo XIII, como digo, fue un momento difícil para Ellín en cuanto a sus procesiones, en cuanto a la forma de afrontar. Salían, ahí tenemos la medalla, salían prácticamente de lo que era la reconquista, habían reconquistado estas tierras y se encontraron con un terreno no muy propicio a la cristianización. Los cristianos no acababan de reconquistarlas, sobre todo pues porque había una presencia bastante grande de moriscos y eso pues hacía que no fuera todo lo adecuado posible la reconquista y el desarrollo normal del calendario litúrgico y de la liturgia cristiana. Constantemente había, por ser terreno fronterizo entre musulmanes y judíos, querellas entre cristianos, judíos y moriscos en estas ciudades. Enseguida se pedía ayuda a Granada, creando la confusión en la zona. No se acababa de terminar, hasta bien avanzado el siglo XV y el siglo XVI. No olvidemos, por ejemplo, que desde 1282 a 1264 se tienen noticias a través de Pedro Marín sobre diferentes apresamientos realizados por caudillos. Aquí tenemos el estandarte de la cofradía del Ecce Homo, el señor de la caña, como antiguamente, como en el siglo XIX se conocía, y que también en los años 70 aproximadamente, 70-80, se incorporó también a nuestros desfiles procesionales obras del imaginario local, su imagen, José Zamorano. Continuamos diciendo que en esos momentos, en el siglo XIII, eran muy difíciles las procesiones. Había constantemente pues una serie de caudillos musulmanes que llegaban hacia las tierras sellineras y que interrumpían ese proceso de cristianización que estábamos viviendo. Estos aliados que se encontraban en estas tierras en ese siglo XIII, algunos aliados de don Manuel y del infante don Manuel y de doña Sancha entre Iso y Socobo, en el camino murciano y en el puerto de la Mala Mujer, llevaban consigo pues una serie de apresamientos, una serie de incertidumbres y de guerras, que eso se traducía indudablemente en los actos de Semana Santa. Los actos litúrgicos no se realizaban con la tranquilidad y prestancia debida. La celebración pasional se desarrolló con ese calendario que estábamos diciendo anterior al siglo XIII, que era el que entonces, o sea, al 1300, que era el que entonces se llevaba. Y como he dicho anteriormente, solamente tenemos constancia que se realizara precisamente lo que estamos viviendo, la procesión de los ramos en Ellín. Tuvo que venir los posteriores siglos pues para que la cosa cambiara. Poco a poco iremos narrándola según podamos realizarlo. Aquí tenemos ya la presencia de los azotes. Los azotes merecen fundamentalmente pues un comentario, fundamentalmente por el desarrollo que están realizando, la labor que están realizando los caldereros en Ellín, en esta cofradía. Una cofradía que le debe mucho a ellos, fundamentalmente en la última etapa, porque son prácticamente los que se incorporan en todos los desfiles procesionales, preparan el grupo escultórico,
se preocuparon en desarrollar ese estandarte precioso que llevan, obra de Francisco Reolid, y que se realizó en Bolullos del Condado, y que bueno, pues ahí están luchando pues por conseguir que esta cofradía sea una de las mejores. En los últimos años aquí tenemos esta preciosa cofrade de los Azotes, que nos indica indudablemente que la cantera no se acaba en Ellín. Aquí volvemos otra vez. Y ese tipo de palmeras, esos dos tipos de palmeras que podemos encontrarnos en este día tan luminoso con el que nos ha obsequiado el tiempo, con todo lujo de detalle, muy trabajado, esas palmeras, eso es una obra de arte. Y la palmera típica tradicional de las huertas alicantinas, indudablemente. Bueno, pues es indudable que de los Azotes se podría comentar muchísimo. Yo recuerdo aquellos pasajes que hemos leído todos, que hemos investigado, fundamentalmente cuando salían del plano del Rosario, encabezada por dos largas filas de tamborileros, lo que nos venía a corroborar que los tamborileros, los nazarenos tamborileros, con sus túnicas negras, formaban parte de las procesiones, encabezaban las procesiones, y las encabezaron hasta el siglo XIX, un siglo muy tumultuoso, un siglo de cambios, un siglo de tradiciones rotas, fundamentalmente porque nuevas ideologías se iban incorporando a la forma de pensar y de vivir de los hombres. El liberalismo, indudablemente, y la Constitución de 1851, el tratado que tuvieron la Iglesia y el Estado, el concordato, a través del concordato de 1851, cambiaron indudablemente la forma de entender las procesiones en nuestra ciudad. Fue un cambio radical, de salir todos prácticamente con túnicas negras, a salir pues cada uno con su túnica respectiva, esa túnica negra terciopelada de los Azotes. Y los Azotes, que tenían su sede, la tuvieron en la ermita de San Sebastián del Arrabal durante muchos siglos, desde el siglo XVIII, pues prácticamente hasta que fueron trasladados al Rosario, y hasta que después fue trasladado a San Roque. En San Roque es donde actualmente reside esta imagen escultórica junto al Cristo de Medinaceli. Yo recuerdo de pequeño, cuando don Nicasio Navajas era cura párroco de allí, como cada vez que celebrábamos, pues fundamentalmente ese primer viernes de marzo, de visitar, por supuesto, a la imagen de el Cristo de Medinaceli, pero no se podía pasar por alto tampoco la visita a los Azotes. Los Azotes, que también han sido también muy importantes en Ellín, porque introdujeron una túnica novedosa, la de los baobales que le llamaban, que portaban esas largas colas, que bueno, pues le daban un aire distinto a las procesiones, que se ha perdido cuando se introdujeron esas túnicas aterciopeladas, sin duda más vistosas, más bonitas, pero que la cola era algo que les caracterizaba. La ermita de San Sebastián del Arrabal pues era prácticamente donde se celebraban la jura de cargos. Era una ermita también muy importante a partir del siglo XVI, donde se juraban los cargos de regidores, corregidores, y que normalmente coincidían con el 24 de junio, la festividad de San Juan, que en esta zona siempre ha sido muy propicia, fundamentalmente porque era el inicio del verano, las cosechas, en fin, todo esto que en una época más tardía que la nuestra, pues indudablemente tenía mucha importancia.
la labor indudablemente del campo era fundamental, era trascendental en nuestras labores agrícolas y actividad económica. Bueno, pues también es importante, sin duda, la labor de nuestro Padre Jesús de Nazareno, una obra cuya valera supo plasmar, que en tiempos tuvo su ermita propia en el siglo XVII, en la ermita de Jesús Nazareno, ubicada en el extrarradio de la ciudad, y que, bueno, tuvo también, desde luego, unas vivencias en Ellín muy importantes. Tiene mucha devoción nuestro Padre Jesús de Nazareno aquí en Ellín. Bueno, aquí tenemos también la Hermandad de la Verónica. La Hermandad de la Verónica con ese estandarte precioso, que ya cuando fue su cincuentenario, impuso en las procesiones ellineras, y que desde luego pues también están haciendo una labor importante. Tienen su banda de cornetas y tambores propia, y eso es una cosa que para los ellineros tiene mucha importancia, porque que una hermandad, con lo que cuesta sacar a la calle una banda de cornetas y tambores, siga manteniéndolo, pues desde luego es un acierto, y que le aconsejamos pues que siga potenciándola, indudablemente. En este momento de los Ramos, de Domingo de Ramos, hay dos momentos en la liturgia: la capa blanca del sacerdote en procesión y la capa morada de misa. También hay que hacer unas observaciones, recordar indudablemente que cuando se inicia Domingo de Ramos estamos iniciando la pasión, estamos iniciando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a vivir desde ahora hasta Domingo de Resurrección, y que la cuaresma continúa, esa cuaresma que se inició miércoles de ceniza, continúa hasta que Jueves Santo, en el momento en que ya estamos dispuestos a vivir el Calvario, ese punto culminante de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, desde luego, vino a ofrecer su vida para nosotros, se despojó de todo, y el amor a los demás, dando incluso su vida. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y que soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Unos versos de Antonio Machado que indudablemente nos ponen en antecedentes de lo que es la pasión, de lo que es nuestro Señor Jesucristo, y de lo que tiene que ser para nosotros esta pasión que Jesús vivió por nosotros. Es amor, es entre los hombres, es paz. Debemos de evitar todo tipo de conflictos, y nos lo recuerda esta pasión que debemos de continuar y que debemos de alentar. Es un rey, indudablemente, que vino a amar a los demás, que lo despojó todo, que se despojó de todo, que no le importaba nada los bienes, ni le importaba nada el que la gente pensara lo que pensara, sino que él tenía muy claro que venía a salvar a los hombres. Amor a los demás, dando incluso su vida.
un rey que vino a hacer la paz y a crear la paz. Indudablemente, cuando nosotros vemos todos esos actos terroristas que han cegado nuestras vidas en los últimos años, que ahora cumplimos ese año de la matanza del 11M, pues indudablemente recordar estas palabras es algo que nos debe de hacer reflexionar, pues para que todas estas cosas no sucedan. Les dejamos con la banda de cornetas de la Verónica. Bueno, aquí tenemos también el paso de la Virgen del Perdón y Cristo de la Caída, una de las hermandades que también en los años 90 se ha incorporado a nuestros desfiles procesionales y que indudablemente pues introdujo una novedad, eso hay que reconocérselo, que es la incorporación definitiva de la mujer como costalera a los desfiles procesionales. Y que le dio pues sin duda un aire nuevo, eso siempre me gusta recordarlo y además fue un momento bonito porque fue un momento en el que nosotros estábamos en la asociación de cofradías cuando inició su andadura, no sin, bueno, pues una serie de asuntos que tuvieron que solventar antes de iniciar y que siempre lo recordaré. Es una cosa que me tocó vivir. Aquí tenemos también, sobre todo los creemos ver en el calzado, bueno, pues lo que es el emblema de la cofradía, un detalle sin duda bonito que embellece y que sería conveniente pues que todos tenemos que ir mejorando todas las cofradías en estos asuntos y desde luego pues engalana y embellece la semana de paseo. Bueno, pues creo que ahora sí nos ofrecen nuestros compañeros, viene el indulto a Barrabás, una de las... Ahora nos están poniendo imágenes otra vez de esta chica que indudablemente va entusiasmada con esa palmera artesanal que lleva
Y el paso del indulto a Barrabás, ya digo que esta sí que fue de las últimas que se incorporaron a nuestros desfiles procesionales y que también viene a dar pues un aire nuevo a nuestros desfiles procesionales. Cada año, en los últimos, sobre todo en la última década, se ha visto crecida nuestra Semana Santa. Creo, aquí tenemos el estandarte, efectivamente, el indulto a Barrabás de Villalgordo, que digo que en los últimos años, en el 99, en los últimos años están sin duda engalanando nuestra Semana Santa y que, bueno, pronto vamos a ver otras dos figuras más de la Santa Cena y van a ir completando el grupo escultórico de la Santa Cena, que muy pronto parece ser que el año que viene tendremos novedades sobre sus desfiles en las procesiones de Jaén. Indudablemente va a ser un colofón, pero que posiblemente no sea la última que se vaya a incorporar a nuestros desfiles procesionales. Seguro que al menos hay una o dos que están pensando en iniciar esta andadura. Sobre todo pues de aquellas escenas que todavía faltan en nuestros desfiles procesionales. Pero es desde luego una idea que nos hace albergar la esperanza de que nuestra Semana Santa está muy viva, más viva que nunca. La gente tiene entusiasmo, la gente tiene ilusión por seguir creciendo en este sentido. Aquí tenemos también el paso, la cofradía de Nuestra Señora del Dolor, más conocida como Nuestra Señora del Dolor, el cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Cristo del Gran Poder, que también nos va a acompañar en estos desfiles procesionales. Pero antes les está precediendo, sin duda, ahí vemos ese joven nazareno del indulto a Barrabás, que sin duda va a ser un apoyo importante en los próximos años para esta cofradía. Decíamos que en este pasaje que estamos haciendo de las procesiones siglo a siglo, decíamos que en el siglo XV, finalizando ya, bueno, pues ese siglo, ese calendario litúrgico, el 14 primero y el 15 después, ese calendario litúrgico anterior a 1300, decíamos que bueno, pues San Antonino ya le anunciaba para España e Europa en 1399 el cambio que se iba a dar. Ese cambio fundamentalmente venía de la mano de San Vicente Ferrer, vino de la mano de San Vicente Ferrer aquí en allí. Entre los hombres y las mujeres y los niños, bueno, pues hubo unos cambios importantísimos gracias a las predicaciones de este santo y fundamentalmente pues de todo lo que vino a desarrollar tras la devotio moderna. Antes de nada quiero decirles que este año lo que sí va a suponer para esta cofradía de Nuestra Señora del Dolor pues es el que ha tenido una iniciativa que ya antes la tuvieron otras cofradías, como hemos dicho, la Verónica, que de tener su propia banda de cornetas y tambores. Efectivamente, ayer asistimos a la presentación de esa banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Dolor, de Capuchinos. Indudablemente es la que comporta toda la procesión del Jueves Santo y que supone pues una gran labor. Aquí tenemos unas cruces realizadas con hojas de palmera, muy artísticas, muy preciosas, que indudablemente pues le da una distinción a esta cofradía que en los últimos años nos tiene acostumbrada a que siempre, bueno, y aquí vemos ese emblema de Nuestra Señora del Dolor,
con los puñales en el corazón, y que es el anagrama, el símbolo identificado de esta cofradía. Y aquí lo que les decíamos, esta nueva banda de cornetas y tambores, la banda de Nuestra Señora del Dolor, con un traje del ejército militar del siglo de artillería del siglo XIX, que viene a engalanar nuestras procesiones. Aquí les tenemos y les dejamos. En un año esto han sido capaces de hacer. Ya digo, ese año de ensayo, de apretados ensayos, se lo puedo asegurar, que ha tenido esta banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Dolor, pues han progresado bastante en este sentido. Y ayer, que hicieron su debut, que asistimos a su presentación oficial, con esa presentación de esos trajes que también vienen a ser algo diferente, pero sin duda a complementar nuestra Semana Santa, pues les garantizo que van a deparar muchos éxitos a la Semana Santa de Jaén en los próximos años. Bueno, pues continuando con el desarrollo de esta procesión, hemos visto pasar al Cristo yacente, ahora San Juan. Bueno, pues las procesiones en el siglo, aquí les tenemos otra vez, a nivel nacional, los oficios litúrgicos sirvieron para celebrar miércoles, jueves y viernes santo. Para Juan Ruiz, en su libro del Buen Amor, el día más solemne del año era la Pascua de Resurrección. En estos momentos era muy importante, en este siglo XIV,
venían diciendo, hay una narración de Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, dice: los caminos van llenos de grandes procesiones, con muchos sacerdotes otorgando perdones, los clérigos seglares con muchos clerinzones. No obstante, a final de siglo, la celebración de la Pasión sufrió un importante y trascendental cambio. Poco a poco se introdujo la penitencia pública. Su difusor fue San Vicente Ferrer. San Antonino afirmaba en 1399: si observas que las procesiones y los actos religiosos empiezan a ser muy diferentes. Las procesiones se celebraban acompañadas de un fuerte ruido. Esto también se dio en Murcia, Lorca, Jumilla, en definitiva todo el sureste español, todo el reino de Murcia, que era en el que formaba Hellín. Las procesiones hellineras iban envueltas en una aureola de ruido propiciado por el sonar de carracas y caracolas. La población la celebraba con gran algarabía. Las calles se adornaban con gran profusión de lucecillas para dar más emotividad. Indudablemente estaba cambiando, ya había un cambio, el calendario litúrgico se nos quedaba pequeño, la reconquista ya estaba bastante avanzada y fundamentalmente el cisma de Occidente en el siglo XV va a cambiar todo. Ahora seguiremos continuando con ello. Aquí los actos pasionales en este siglo XIV se realizaban en torno a la ermita del Rosario y discurría por el entramado urbano construido por los musulmanes entre el recinto amurallado y la muralla exterior, es decir, por los callejones del Beso, Ánimas, Mensaje, Peligros, y volvía por el actual Barrio Nuevo. Se realizaba al anochecer como en el resto de España. En este sentido, es de recordar todo lo que Mariano Tomás, el poeta Mariano Tomás, nos ha legado hasta nosotros. Aquí tenemos ya el paso también de San Antón, el Cristo de la Preciosísima Sangre, y la Virgen del Perdón, de los gorrinicos, que nos va a deleitar en los próximos minutos con su desfile. La María Santísima de las Penas es otra de las vírgenes que acompaña a esta hermandad de San Antonio Abad. Una hermandad que ha tenido indudablemente pues una trascendencia fundamental en nuestra Semana Santa. Estábamos hablando ahora del siglo XV, del siglo XIV, siglo XV. Bueno, pues en este siglo XV, cuando se fundan las procesiones penitenciales, es cuando tiene importancia la Cofradía de la Sangre. Había dos cofradías fundamentales y en Hellín tres: la Cofradía del Rosario, la de la Luz y la de la Sangre. Las tres primeras que surgieron en nuestra ciudad, y San Antón proviene de esa procesión, de esa Cofradía de la Sangre, fundamentalmente porque la Cofradía de la Sangre tenía por misión, después de esas penitencias públicas donde los cofrades sangraban, tenía pues la misión de no solamente de procesionar para hacer esa disciplina, sino que luego con los hermanos de la luz se recogían en la sacristía, primero del Rosario y luego de la Asunción, pues para curar esas heridas. Una penitencia pública que se hacía por las calles de Hellín, encabezadas por tamborileros, que fueron los que posteriormente crecieron tanto en la procesión de los azotes del siglo XVIII, como está totalmente documentado, tanto lo de San Vicente Ferrer como lo de la procesión de los azotes, con lo cual la Cofradía de la Sangre tenía una importancia trascendental. Es el momento en el siglo XV en el que hay un cambio. Ese cambio es la penitencia pública. Hasta ese momento se hacían pues muy pocas cosas: la procesión del ramo como acto litúrgico, o el entierro simbólicamente, o el encuentro.
pero en el siglo XV, en el siglo XV la penitencia pública se introdujo y se hacían con el traje penitencial, con el sayá penitencial, la penitencia, los cilicios e incluso pisando garbanzos y piedras entre los zapatos hasta sangrar por en medio de las calles. Era muy serio, la gente no podía salir ni siquiera a verlo y los tambores avisaban del paso de la penitencia por las calles públicas. Les dejamos con la banda de cornetas y tambores de San Antón, que, como digo, es otra de las que tienen la cofradía y que cada día vemos como tradicionalmente también San Antón ha sido una de las bandas que han llevado a cabo pues la cofradía de San Antón para sus desfiles procesionales. Una labor sin duda también encomiable después de tantos años y que siga manteniéndola y que desde luego debe de seguir por esos derroteros pues para que los ilumineros podamos disfrutar. Les dejo con ella. Después de ver pasar, en fin, el Cristo de la Preciosísima Sangre, San Juan Evangelista, que también ha hecho sus aportaciones a la Semana Santa de Jaén, tenemos en nuestras imágenes a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. También, sin duda, pues los olivos, que también han sido también muy importantes en este Domingo de Ramos. También se ha llevado no solamente las palmeras, ahora se llevan muchas más palmeras
que ramos de olivo, pero también se han llevado ramos de olivo, indudablemente. Y esta hermandad, que tenemos constancia que en el siglo XVI ya inició su andadura, en la Semana Santa de Jaén participaron en muchas revueltas que hemos dicho anteriores a la Reconquista y posteriores en la frontera granadina, sobre todo con el fin de celebrar la antigua festividad del Niño Perdido, cuando estábamos en esa transición a los tiempos modernos. Posteriormente, en el siglo XIX, se limitó a las procesiones del Santo Entierro en la Semana Santa. En 1881 se elaboraron estatutos nombrando como presidente perpetuo a Ramiro Marín, y esos mismos artículos constaban de, esos mismos estatutos constaban de 12 artículos. Sus hermanos visten túnicas negras de terciopelo con corona y cordón de lillo de plata. La imagen actual en la que procesionan es desconocida y fue encargada en Madrid por Soledad Salazar y Chico de Guzmán. El trono tuvo un trono de 1950 que fue encargado por José Ladrón de Guevara Martínez, y que, bueno, pues indudablemente le dieron colorido y le dan colorido a la Semana Santa de Jaén, actualmente con su sede incluso particular, que indudablemente le vuelven a dar a la Semana Santa de Jaén ese carácter que tenemos de hermandad permanente durante todo el año. A continuación tenemos la Real Cofradía del Cristo Crucificado y Santísima Virgen de las Angustias. Pero no quiero pasar por alto ese pasaje bíblico de Marcos 11:13. Mandó traer el pollino atado y que nadie ha montado aún, soltarlo y traerlo. La aclamación, que fue una de las cosas fundamentales en este Domingo de Ramos, sobre todo que la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega de nuestro Padre David, viva Dios Altísimo. Y cómo los niños le aclamaban, es lo importante en este Domingo de Ramos, esa entrada en Jerusalén que estamos conmemorando en este significativo Domingo de Ramos. Aquí tenemos también la banda de Santiago Apóstol de Iso, que nuestro amigo Antonio Sáez pues está llevando con una labor impecable en nuestra vecina Iso, que desde luego pues cada año se nota que va entusiasmando más a todo el público, porque fue una cofradía que se inició prácticamente de la nada, con la tradición que tenía Antonio Sáez en la Hermandad de la Verónica, y que posteriormente ha querido llevar hasta los Ellineros. Participa en todas nuestras Semanas Santas y desde luego pues nos consta que Antonio Sáez está realizando una labor impecable en Iso. Su trabajo aquí tiene su recompensa, y como lo visitamos con bastante frecuencia, pues nos tiene al tanto de todo lo que sucede, de lo que cuesta llevar una banda de cornetas y tambores, pero que bueno, con el esfuerzo de todos está llevando a cabo en Iso, digo. Incluso pues van a entregar unas medallas pues para que los que cumplan 10 años en la banda de cornetas y tambores pues puedan tener una recompensa de esa labor que han realizado a lo largo de todos esos años. Es indudablemente la labor que necesitan ser reconocidas en todas estas hermandades, en estas bandas de cornetas y tambores, para que sigan manteniendo esa expectación. Aquí les dejamos también unos minutos con la banda.
Bueno, y aquí nos llega ya la Dolorosa de Jaén. Desde luego, una de las cofradías más significativas, de las primeras que se hicieron con esas procesiones barrocas, sobre todo cuando Francisco Salcillo realizó la Dolorosa de Jaén, una Dolorosa de Jaén que ha tenido una devoción a lo largo de los siglos inconmensurable y que desafortunadamente se perdió en la Guerra Civil, aunque ha sido felizmente recuperada por las manos de Cuyao Valera. Pero desde luego la Dolorosa de Salcillo no se podrá sustituir nunca en nuestros corazones, en los corazones de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que la disfrutaron, que la veneraron y que desde luego la recuerdan o la han recordado con mucha intensidad y que ha pasado de padres a hijos. Yo sí quisiera también hacer un significado de lo que vemos en esa procesión de los ramos, en ese pasaje histórico del Huerto de los Olivos en dirección a la ciudad de Jerusalén, pasando por la Puerta Dorada hacia el templo en Jerusalén. Significado del burrico, significado de las alabanzas mesiánicas, los niños. Bueno, el burrico significaba, era un burrico manso, asno hijo de burrica, y que desde luego supone que no iba a atacar a nadie, que no iba a hacer nada, sino que venía en son de paz. Suprimía el arco de combate, proclamaba la paz de los, sobre todo los que iba visitando, y además con un borrico poco podía conquistar cuando iniciaba su andadura por los caminos de Jerusalén y por los caminos de esa andanza que era el apostolado que iniciaba con ese camino de pasión. Y sobre todo las alabanzas mesiánicas, los vítores en torno al Señor. Al bajar el monte de los Olivos, todos los discípulos gritaron esa canción que es tan trascendental: bendito el que viene, como he dicho anteriormente, en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega de nuestro Padre David. Viva Dios Altísimo. Es lo importante de estas alabanzas que iban culminando ese camino hacia el Calvario que nos va a conducir Viernes Santo. Los niños, sobre todo, los niños es importante. Aquí tenemos esa niña que participa de Domingo de Ramos, lo mismo que participaban los niños y lo mismo que participan en ese grupo escultórico donde indudablemente Jesús con esa burrica y el niño que participa en la entrada a Jerusalén. Ese niño que gritaba Hosana al hijo de David, ese niño que esperaba muchas cosas. Ahí lo tenemos con ese ramo que lleva una mano y que en el otro lleva la mano de su progenitora. Aquí tenemos ese niño que también, igual que el niño del grupo escultórico, es llevado por el cofrade mayor. Es una procesión pacífica, es una procesión humilde, no grandiosa, no grandilocuente. Destaca el pacifismo, la humildad y ese pacifismo que tanto nos hace falta en estos momentos en el cual las naciones pues se encuentran enredadas en esos líos de terrorismo y que desafortunadamente hemos vivido en España hace un año y que casi lo vivimos diariamente en nuestro país. Nosotros tendríamos que aprender mucho de esto. Indudablemente con la paz, con el diálogo, se logran muchas más cosas que de otra forma. Y aquí tenemos ya el resucitado, el resucitado que para nosotros también supone mucho y muchos recuerdos, sobre todo de Cristóbal, un amigo indudablemente con el que nos tocó vivir muchas cosas y que siempre lo recordaremos por ese sinvivir que llevaba siempre con su cofradía, con la cofradía del resucitado y los romanos de Domingo de Resurrección. Bueno, siempre eso no lo olvidaremos nunca
pase lo que pase. Es una cosa que nos tocó vivir, es una cosa que indudablemente la llevamos ahí y que siempre la recordaremos. El contexto era que cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca ya de Fagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos diciendo: Ir al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice por qué hacéis eso, el Señor, decir que el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Indudablemente eso es lo que vivimos en esta procesión de Ramos, esa procesión de las Palmas. Yo también quería seguir diciendo que como en el siglo XV las procesiones penitenciales se realizaban en Hellín, una singular costumbre que se realizaba cuando San Vicente Ferrer llegó hasta nuestra ciudad. Así, entre los hombres y las mujeres y los niños llevaban trajes largos, severos, cortados a la manera monástica. Con la visita de San Vicente Ferrer se organizaron las procesiones de disciplinantes, se llevaron a cabo reconciliaciones públicas, se ejercía la caridad y se volvía a las personas buenas y generosas. Las procesiones de disciplinantes organizadas por San Vicente Ferrer se desarrollaban del siguiente modo. Los hombres iban por un lado, las mujeres por otro. Los disciplinantes se vestían con hábito blanco y negro y tenía la forma clásica de las que usaban los peregrinos. Se organizaban en 2 tipos de disciplinantes, los de la luz y de la sangre. Al principio de la comitiva salían unos tamborileros que avisaban el paso de los disciplinantes. El fin no era otro que el no ser molestado. Al llegar la tarde, en cada ciudad que visitaba se organizaba una procesión, y siendo el santo el primero en invocar a Dios con lágrimas en los ojos, los seguidores le imitaban y después iban a la procesión. Llevaban un velo en la cara y solo las espaldas desnudas. Los primeros días solo formaban el séquito quienes habitualmente acompañaban al santo. San Vicente Ferrer llevaba tras de sí una comitiva compuesta por los que le seguían para oír su palabra, su santidad y virtud, y alumnos universitarios que dejaban sus estudios para seguirle. La comitiva la fundó en Graus cuando esperó los 13 meses a los que le obligó Benedicto XIII en 1398. Vino a España ante la necesidad de la redención por sangre. Después visitó incluso el reino de Murcia y las procesiones penitenciales se extendieron por todas las ciudades. En Murcia, a partir del siglo XV, se hacían penitencias públicas en primer sábado de cada mes y el último y se celebraron ejercicios, dándose disciplinas 3 veces en cada semana y en toda la Cuaresma. En Lorca, la procesión de los disciplinantes se celebraba el jueves de la cena, que era el día en el que se daba la absolución de las penitencias públicas impuestas miércoles de ceniza. Pronto se extendieron a Hellín y en 1411 llegó hasta nuestra ciudad para predicar contra brujos y adivinos. Bueno, pues así fue como se extendió las procesiones penitenciales hasta el siglo XVI, y en ese siglo XVI fue cuando vienen las procesiones barrocas, la escenificación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos al presidente de la Asociación de Cofradías, Vicente Mas, con esa palma, y tenemos al fondo, tenemos la burrica y tenemos al fondo sobre todo la portada mandelviresca de Nuestra Señora de la Asunción, desde luego una de las reliquias históricas que tenemos en nuestra ciudad. La hermandad, el paso de la burrica de Víctor de los Ríos, ahí tenemos desde luego preciosísimo. Bueno, pues este año le ha tocado dirigirlo a la Cofradía de la Virgen del Perdón y Cristo de la Caída y como ven está portado por costaleros multicolores, indudablemente porque son 2 de cada a hombros, 2 de cada hermandad y 10 de apoyo de la Cofradía de la Virgen del Perdón, que es la que este año le ha tocado velar porque esta saliera a la calle portada por
los nazarenos los nazarenos, perdón, de cada hermandad. Por eso vemos como hay costaleros con túnicas de diferentes cofradías. Bueno, los detalles de este trono, ahí tenemos el emblema de la Asociación de Cofradías y Hermandades, curiosamente un tambor con el escudo de Ellín. Y bueno, y tenemos esa preciosa imagen de Jesús, la entrada de Jesús en Jerusalén, de Víctor de los Ríos. Quiero terminar con una poesía de Antonio Machado, de Campos de Castilla, donde dice: nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ojos que a la luz se abrieron un día para después, ciegos tornar a la tierra, hartos de mirar sin ver. Seguramente, bueno, pues esto es lo que nos va a quedar de esta Semana de Pasión. Ahí tenemos la conmemoración del 50 aniversario de la Cofradía del Rosario, y aquí tenemos a las autoridades portando sus palmas para hacer actos de presencia en nuestros desfiles procesionales, cerrados indudablemente por el alcalde de la ciudad, Diego García Caro, y la presencia de la Unión Musical Santa Cecilia, que ayer también tuvo el honor de ofrecer el concierto del Ecce Homo en la iglesia de la Asunción, y donde intervino también la coral San Rafael. Indudablemente los actos culturales cada día son más en nuestra Semana de Pasión, y en eso podemos estar orgullosos. Así que ha sido, sin duda, aquí tenemos el alcalde de la ciudad, que acaba de llegar de visitar países de América, pues para ver asuntos de interés. Bueno, aquí les dejamos con la interpretación de la Unión Musical Santa Cecilia. Indudablemente una buena labor también la que hace nuestro compañero Juan López Morales Cañamón. Ha sido un placer, y hasta siempre. Que ustedes disfruten la Semana Santa de Ellín, que la vivan con pasión, e indudablemente que el tiempo nos acompañe y disfrutemos todos de esta semana que estamos esperando como agua de mayo. Que ustedes lo pasen bien y que tengan buen feliz aniversario de la coronación de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. No está sentando bien lo de la rueda.